Bueno, estamos con el doctor, el inmunólogo Oscar Venegas. ¿Cómo le va, doc? Bienvenido, semana días. Navidad. Así es, bien colorido, ¿está bien? Por Hay que ponerle supuesto, color pues. a este asunto, Estamos ¿no? con todo el espíritu. Así es. Oiga, doc, vamos a hablar de, desde su ámbito, ¿cierto?, cómo afecta y repercute en distintas situaciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y hoy también vamos a exponer un caso en fotografías de un pequeño, ¿cierto?, que sufre de alopecia. Usted tiene más antecedentes, nos puede contar. Claro, la alopecia areata, digamos, es la expresión más llamativa de cómo los aspectos emocionales, los impactos emocionales, sobre todo de la ansiedad, la angustia y el miedo, ¿no es cierto?, nos llevan a un deterioro del cabello, con pérdida del cabello, primero en zonas, en espacios, por eso se llama areata, en espacios semicirculares, pelones, digamos, ¿no? Y puede llevar incluso a la alopecia universal, o sea, realmente perder todo el cabello. En un fenómeno bien interesante, fíjate que hoy en día ya se sabe con mucho más claridad y certeza que finalmente se produce un desarreglo en el sistema inmune y empieza a generar anticuerpos contra estructuras del pelo. O sea, defensas dirigidas contra lo propio, digamos. Es un fenómeno que se llama autoinmunidad. Ahora, estas defensas contra lo propio lo que empiezan es a deteriorar el folículo piloso en su raíz. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a que no se genera más cabello, porque el cabello no es otra cosa que el crecimiento continuo, ¿no es cierto?, de un tallo de células que van enlazadas entre sí, pero finalmente son células muertas. Ya, pero ¿Ya? doc, esto es información. Pero la parte vital del cabello es la base. Y Claro. es ahí donde se produce el fenómeno de una respuesta inmunitaria contra eso. Ahora, Ya, lo que ahora- lleva a eso es un desarreglo de tipo emocional. Un desarreglo de tipo emocional. Miren lo que llegamos, ¿ah? Porque yo le iba a preguntar si tenía que ver con algún virus, con la alimentación, no sé. No. En la gran mayoría de los casos, la alopecia areata no obedece a otras alteraciones que no sean alteraciones fundamentalmente de desvinculaciones afectivas o fenómenos de ansiedad, digamos, de angustia, pero sobre todo de miedo persistente en el tiempo. No digo que de repente uno tenga miedo a algo, estamos claros. Claro. Pero cuando eso es persistente, empieza a cobrar organicidad. Y la alopecia areata es la expresión más consistente de que algo pasa en el ámbito emocional, siendo la repercusión física. Si se pierde el pelo. Tenemos la foto para Hay que unas la imágenes comentemos, de un ¿cierto, niñito, doc, en de el este caso caso? de Benjamín, con la utilización de la mamá, ¿no es cierto? Son estas fotos. Benjamín, que está puesto ahí en la pantalla, él es un niño de 6 años a la sazón, que esa fue la condición en la cual me consultó hace un mes atrás. El antecedente del niñito es interesante porque él tuvo durante la gestación, ¿no es cierto?, un estrés materno muy fuerte, que fue el abandono paterno. O sea, por decirlo de otra forma, el papá se voló, se fue. ¿Ya? Y ese abandono llevó a una situación de estrés en la madre que indudablemente que con el tiempo, digamos, ella lo parió, un parto normal, lo amamantó 2 años, pero ella me relataba que alrededor del año y medio el niño empieza con estas pérdidas del cabello progresivamente. O sea, le traspasó también todo el tema. Es interesantísimo porque lo que sucede es que ella, obviamente con la situación así de un hijo, ella consultó, ¿no es cierto?, diversos colegas, especialistas en el área, ¿no es cierto?, se indicó tratamientos con corticoides locales, medicamentos, Ya, etcétera. y nada funcionaba. Y nada, y los pelones progresaban, tal como se ve en pantalla, al punto de que esto empezó a abarcar grandes zonas del cuero cabelludo, como se ve ahí. Ahora, interesante porque de todos los exámenes que le habían hecho y traía, ningún examen apuntaba en él a que hubiera alguna otra alteración metabólica, como decías tú, o una infección, nada. ¿Eh? Exclusivamente había un tema acá en el niño que era un tema de una desvinculación. Y en esta enfermedad, disculpe, y en otras quizás antes de llegar al examen, es como por descarte, es por la tincada del profesional de que puede ser esto, y hay que ir como descartando, Claro, ¿no? es que lo primero que hay que hacer es ver si no hay un tema orgánico. Infección local, ¿no es cierto?, que no hay un problema en la alopecia derivado de una alteración hormonal o metabólica. ¿Ya? Eso se descartó y se inició una serie de tratamientos, digamos, con corticoides locales a tomar. Pero la respuesta era nada. Y lo interesante es lo que ocurre en la situación que a mí me llamó mucho la atención y realmente para mí, digamos, el caso de Benjamín fue un regalo y sigue siendo un gran regalo de Navidad. Porque la indicación que yo le planteé a la mamá
es algo que hemos conversado antes. Revalidar el maternaje a través del apapachamiento. O sea, es un asunto muy simple. Está bien, ella lo amamantó 2 años, ¿no es cierto? Pero lo que empezó a hacer con su niño, 6 años, ya, pues estamos hablando de prácticamente 4 o 5 años de alopecia, ¿ya? Fue apapacharlo con su latido cardíaco. O sea, hacerlo dormir apoyado en su pecho, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con su latido cardíaco y durante el día llevarlo a lo mismo, porque al niñito ya a 6 años indudablemente que se agregaban otras variables, que es el problema en el colegio. O sea, con esos pelones en la cabeza, la inhibición que se produce en el niño por digamos, las alteraciones en la sociedad, digamos, Claro. la molestia de los otros niñitos, las preguntas, etcétera. Doc, pero ¿tiene que ver ese apapachamiento con lo que se vivió durante el embarazo, durante los 9 meses? No, quizá, o sea, eso ya no lo vas a solucionar, pues. No. Lo que ocurrió. Yo le digo el gesto de llevarlo y que él sienta los latidos cardíacos de su madre. Tiene que ver con el cambio en la neuroquímica cerebral, con un estímulo físico auditivo, ¿no es cierto? Volver a estimular la memoria fetal. ¿Y para qué? No va a ser un asunto ni de esoterismo ni nada, sino que en el fondo empezar a aumentar en el niño los niveles de neurotransmisores que nos llevan a otro contexto. Ahí vemos otra imagen del niñito, ¿no es cierto?, que con pelones que realmente era atroz. Y la mamá lo empieza a apapachar. ¿Qué es lo que se produce a nivel del cerebro con el apapachamiento, con el latido cardíaco, como un método consistente y digamos, de práctica? ¿Ya? Aumenta sus niveles de endorfina y de oxitocina. Ahí ya vamos viendo los cambios, Placer ¿cierto? y apego. Y esto es lo que viene el niño ahora, recién el 19, recién hace 3 días atrás, 4 días atrás. Mira, el crecimiento del cabello. Es interesantísimo porque esas áreas que ya tiene pelito en crecimiento franco, que no es lanugo, es pelo firme, ¿no es cierto? Tiene áreas de vitiligo, tiene áreas, digamos, blancas, como se ve ahí en la imagen, y que en el fondo nos están diciendo que además se da la asociación de alopecia y vitiligo. O sea, el vitiligo, recordemos, es lo que antiguamente se llamaba la enfermedad de la melancolía, por pena, la pena. Ahora, la reparación que se empieza a hacer, y ahí, digamos, un saludo a la señora Paulette, ¿no es cierto?, que realmente lo que ella está haciendo con su hijo, ¿no?, lo lleva a un fenómeno de reparación muy interesante. Fíjate cómo ha crecido el pelo, ¿no? Eso no es magia, es intervención, ¿no?, neuroemocional. Ahora, ¿en qué caso se recomienda o cómo vamos a llegar tratando de sortear todos estos exámenes, todos estos descartes, a una solución que está súper cerca, que era gratis, que tenía que ver con reencantarse, o sea, reconectarse? Claro, sin medicamentos, nada. O sea, lo que pasa es que cada caso tiene su universo. Cada caso tiene su universo y en el caso del niño lo presento porque es un buen regalo para toda la comunidad de televidentes y en lo personal lo fue también. Digamos, el poder que tiene el maternaje, ¿ya?, pero como un método terapéutico usado en forma consciente, no porque, mira, parece que podría, o sea, conscientemente. O sea, es un muy buen regalo. Yo realmente hoy día iba a venir Benjamín, pero amaneció con un problema digestivo, me dijo la mamá en realidad. Pero eso es lo destacable, Galo. O sea, el que no siempre las intervenciones en el área de la inmunología tienen que ver con medicamentos, tienen que ver con terapéuticas que son buenas, pero no siempre son terapias farmacológicas. Y aquí estamos hablando de una terapia que ni siquiera es, digamos, tenía que aprender a decir nada, sino que usar el latido de la madre. Interesantísimo que en un mes Benjamín va a poder disfrutar de su cabello durante el verano y podrá reintegrarse en marzo a clases sin el problema de las molestias de sus compañeros, porque Claro. es verdad. Sí. Bueno, Doc, le agradecemos que nos haya planteado este tema en esta semana especial. Además, la próxima semana será nuestro último encuentro para un pequeño receso ahí, Claro. pero desde ya le agradecemos también por todo lo que nos ha planteado de la parte medicinal y también de esto, ¿cierto?, que tiene que ver con el afecto, el apego. Este regalo de algo que no hay que olvidar en esta fiesta, que es el valor del placer y el apego.
Así que indudablemente que el mejor regalo que podemos hacernos entre nosotros, ¿no es cierto?, muchas veces es un buen apretón de manos. Claro que sí. ¿No es cierto? Y en realidad sentirnos parte del fenómeno de la vida, digamos, y no como algo que está en contra de, sino que participando de. Muy bien, Muchas Doc. gracias. Muchas gracias. Que pase una bonita Navidad.